Bueno, hola a todos nuevamente, soy Rich Medina y este es un nuevo video. Hace unas semanas saqué un video que se llamaba 5 tendencias de marketing o consumo para el 2022. Uno de esos pequeños reels que salieron de ese gran video hablaba de la gran renuncia, ese fenómeno que se presentó en Estados Unidos el año pasado. Y tuvo bastantes reacciones, me gustan y hay un par de comentarios que me dijeron, ok, bueno, esto es un tema que a la gente le puede interesar, entonces ¿por qué no hacerlo un poco más amplio? Entonces en este video vamos a hablar de eso. Sin embargo, tenía un problema. Cuando uno se mete a YouTube a mirar temas de interés o a encontrar a ver si alguien más está haciendo el contenido que uno está haciendo, pues me encontré que todo el mundo ha hablado de eso. Entonces nada, pues yo decía, ¿cómo hago para que este video sea diferente? Pues básicamente tuve que ponerme a investigar, a hablar con gente experta, a trasnochar, a comer libro, en fin, todo lo necesario. Me comprometí al 100% con este video y este es el resultado. Para hablar de la gran renuncia tengo que remitirme de una u otra forma a Anthony Klotz. Anthony Klotz es un profesor de gerencia de la Escuela de Negocios de la Universidad de Texas. Este personaje nombró así a este fenómeno en el cual las personas renunciaban a sus trabajos para dedicarse a otras pasiones y demás. Es un fenómeno que se viene presentando a partir del 2010, pero que finalmente con la llegada del COVID y de la pandemia pues se detuvo el fenómeno. Y a partir del 2021 se reactivó nuevamente y fue donde la tasa de desempleos creció muchísimo. Tengo que hacer una aclaración respecto a los datos que di en el anterior video. En este video yo decía, ¿ustedes sabían que 4 millones de estadounidenses en julio del año pasado renunciaron a sus trabajos y un mes después, en agosto, otros 4 lo hicieron? Realmente la gente que renunció fueron 700.000 personas más en promedio, es decir, en julio del 2021 4 millones de personas renunciaron y en agosto ya eran 4.700.000 entre agosto y septiembre. Entonces, aclarado este tema, pues continuamos. En esta gráfica justamente podemos ver cómo desde el 2010 empezó a subir las cifras de desempleo, obviamente con subidas y bajadas. Llegado al 2020 tuvo un descenso abrumador porque la gente quería cuidar sus puestos de trabajo, obviamente. Y luego, terminado el 2021 o a mediados, empezó a subir nuevamente y tuvo un ascenso así brutal en el 2021, llegando a 4.5 millones de renuncias a mediados del 2021. Ahora, hay que decir que esta gráfica nos evidencia algo muy importante, y es que no es un fenómeno que surgió de la nada, que tiene una historial desde el 2010 y que ha crecido en el último año. ¿Eso qué quiere decir? Que no necesariamente depende o se dio este fenómeno por los subsidios que el gobierno otorgó a muchas personas que en pandemia tuvieron que quedarse en casa o se quedaron sin empleo. Porque de ser así, pues no tendríamos este historial de renuncias que vienen desde años atrás. Y de hecho hay evidencia de ello porque los bonos por desempleo que entregó el gobierno a estas personas se dejaron de entregar desde septiembre del año 2021. Y también bonos de más o menos $1.400 que otorgaba el gobierno los dejó de entregar desde el año pasado a mediados de agosto o septiembre. Es decir, que no necesariamente es por los subsidios del gobierno, que es una de esas teorías que andan por ahí rondando y que mucha gente dice que es por eso. Es más, a pesar de que el gobierno dejó de entregar estos subsidios, las cifras de desempleo o de renuncias más bien siguen subiendo, la gente sigue renunciando. Entonces hay muchas cosas más de fondo en este asunto. Sin embargo, estas son algunas de las razones que quedaron registradas en algunos diarios como La Nación, como El Tiempo, como la BBC, como Portafolio inclusive, que dan cuenta o que dicen el porqué de este fenómeno. ¿Qué dice la BBC? La BBC dice que una de las razones por las cuales la gente estaba renunciando a sus trabajos es que es una decisión que estaban aplazando. Desde antes de la pandemia estaban pensando en hacerlo, de hecho 2020 era el año ideal, pero decidieron aplazarlo. ¿Por qué? Por lo que están pensando, claramente. 2020 es COVID.
Por el COVID mucha gente tuvo que aplazar la decisión, pero ya en el 2020 dijeron, no, pues ya la economía está bien, es hora de hacerlo. Esa es una de las razones. La segunda razón es por el agotamiento laboral. Las largas horas de trabajo, el trabajo remoto donde tienes que cuidar a tus hijos y trabajar, pues es extenuante. Entonces muchas de las personas pues decidieron renunciar ya después de un año súper pesado de mucho trabajo. Y la tercera, pero no menos importante, es que la gente no quiere volver a las oficinas. La gente se acostumbró a trabajar desde la casa, entonces el hecho de que les digan tienes que volver a trabajar en la oficina, pues es un poco difícil de asimilar. Entonces deciden renunciar a sus trabajos para encontrar trabajo en otras compañías que les ofrezcan trabajo remoto, así como los youtubers. O como los que graban videos mejor. Sin embargo, hay una razón que dejé por fuera de las que ya les mencioné y es en la que me quiero enfocar en este video porque es súper importante. También está reseñada en los artículos que están en internet acerca del tema, pero en este vamos a darle un giro ahí interesante. Por ejemplo, El Tiempo dice que ahora con la pandemia casi todos hemos sufrido un impacto que nos ha puesto a reevaluar nuestras vidas, así de sencillo y de simple. Pero ¿qué pasa? Reevaluar la vida no es un concepto que surja de la nada, como que uno está en el trabajo, como cualquier día normal, y de repente diga, me mamé, renuncio. Es decir, reevaluar la vida y renunciar no es una decisión que se tome de la noche a la mañana o por cosas insignificantes. Es una decisión que más bien parte del descontento generalizado de muchos rubros del trabajo en Estados Unidos, como el transporte, los servicios de saneamiento, la hotelería y alimentación, en fin, un gran número de trabajos en Estados Unidos que no tienen muchas veces un salario digno, no tienen servicios de cuidado para sus hijos y más que todo en tiempos de pandemia que fue súper importante, tampoco tienen un buen seguro médico o inclusive no tienen un seguro contra riesgos, por ejemplo, para trabajos que incluyen muchas veces trabajos peligrosos. ¿Eso qué quiere decir? Que la nación más poderosa del mundo no tiene las condiciones o no brinda las condiciones necesarias para que las personas que trabajan en los puestos más básicos, por llamarlos de algún modo, pero aún así los más importantes para mantener la economía de Estados Unidos a flote, se sientan seguros. Entonces, llegados a este punto, en el que las personas no se sienten tranquilas o felices con un gobierno o con unos trabajos que les brinden felicidad y estabilidad, y que además después de una pandemia quedaron en evidencia las cosas verdaderamente importantes, pues reevaluar la vida y tomar la decisión de irse de una empresa cobra sentido y valor. Sentido y valor al poner en una balanza, valga la redundancia, la felicidad por un lado y por otro el precio a pagar por un empleo estable con un sueldo fijo. El resultado de ese balance da como resultado la gran renuncia. Pero bueno, creo que es momento de hacernos una serie de preguntas para encontrar respuestas que nos lleven a encontrar la razón de por qué vivimos como vivimos y no. ¿Por qué si en teoría nuestros padres y abuelos vivieron en una época en la que las condiciones laborales no eran las más dignas, por lo menos no como las de nosotros, en teoría, no tenemos antecedentes en la historia de este tipo? Y me refiero a antecedentes como las renuncias masivas, no como a las protestas laborales de Haymarket, por ejemplo, o como la revolución bolchevique. Y la respuesta es por el individualismo y hedonismo quizás de esta generación. Pero entonces vamos al punto. Y es que este es un fenómeno que en otros tiempos, con otra generación, nunca hubiera sucedido. ¿Por qué? Porque la globalización ha hecho que los sueños no tengan límites y que estén al alcance de la mano de todos los jóvenes, y eso les ha permitido tener otros propósitos en su vida. Sus propósitos ya no están en ese concepto de formar una familia a temprana edad, sino en vivir experiencias. En otras palabras, la escala de valores, o en este caso de miedos, ha cambiado. Los baby boomers, por ejemplo, cuando imaginaban el hecho de quedarse sin empleo, les causaba un gran temor. Recoge tus cosas. ¿Hablas en serio? Por supuesto. Pero en los centennials o millennials ya no funciona igual. Las personas ya no le tienen miedo per se a quedarse sin empleo como pasaba con los baby boomers. En este caso le tienen miedo a perder su estilo de vida,
que es diferente, porque finalmente muchos de ellos viven todavía con sus padres. Es una realidad distinta. Pero ¿saben? La verdad creo que no es un fenómeno que debería tomarnos por sorpresa. Para nada, no. ¿A cuántos de nosotros se nos vendió la idea de que si éramos el primero de la clase íbamos a ser los mejores y a ganar el mejor dinero y el tener el mejor puesto? Yo creo que a muchos. ¿Por qué? Porque a esta generación se le vendió la idea de que todo era posible, pero que solo unos cuantos se han atrevido a hacerlo de verdad. Y son todos estos mochileros o personas, por ejemplo, que se lanzan a alcanzar sus sueños o sus propósitos de verdad. Que si su propósito es viajar por el mundo, lo hacen. O por qué no emprender, y lo hacen de verdad. Pero que después de pandemia ya son muchos, son miles de personas las que han tomado la decisión de ir por sus pasiones, por lo que les gusta. Porque la prioridad en este momento es vivir y no consumir como si lo hacían los baby boomers de los años 50, 60 o 70, o inclusive los de la generación X de los 90. Consumo que respondía a los movimientos económicos causados por las decisiones de las grandes potencias económicas del mundo. Esas potencias con tanto dinero y tanto capital como para poner muchos productos en el mercado y miles y cientos de campañas publicitarias o de marketing para que la gente consumiera. Porque si algo daba felicidad y tranquilidad en los 80 y los 90 era tener las Gucci o usar Calvin Klein, o porque no tener las Air Jordan de Michael. Y es que así como en su momento Marx dijo de una manera muy pretenciosa que la religión era el opio del pueblo, refiriéndose a ella como a ese narcótico que sustraía de la realidad a las personas, en el siglo XXI este opio se viste a la moda, viaja en avión, se hace operaciones estéticas, en fin. El opio consumista es un culto al hedonismo. Si quieres conocer a más, mira el documental de Netflix Historia. Volviendo a nuestro tema, la generación millennial creció con la misma idea de consumo, solo que con una pequeña diferencia: el aumento de la clase media. El aumento de la movilidad social en todo el mundo ha hecho más asequible diversos productos a gran número de personas, detonando de por sí pues la cultura del individualismo, por encima de la del bien común. Ahora más personas pueden comprar un celular, pueden viajar por todo el mundo, pueden irse a estudiar a otros países, comprar el carro que siempre han querido, en fin, todo un número de productos que antes no se podían comprar. Inclusive pueden comprar las marcas premium que su influencer favorito les ha dicho por YouTube, Facebook, Instagram en todo momento. Entonces, pues teniendo la oportunidad de tener todas esas cosas, porque van a querer casarse a los 20, si están perdiendo la felicidad de su juventud. Sin embargo, el sistema se volvió víctima de su propio invento. Y es que con la llegada de las redes sociales, la globalización de la información, todos podemos ver distintas realidades. Y no solo eso, ahora que el cambio climático ha traído unas consecuencias para la humanidad en general, están en una disyuntiva un poco complicada. Y gracias a esas dos cosas, pues podemos ver otras realidades que no tienen nada que ver con el modelo capitalista y consumista de Occidente. Entonces, ¿por qué renuncian las personas? Porque tienen por primera vez en la historia de sus familias la oportunidad de elegir y exigir. Elegir un trabajo decente y exigir lo que merecen como ciudadanos del primer mundo, o cambiar su vida por completo y dedicarse a eso que siempre han querido en la vida. Entonces ese fue todo el video para el día de hoy. Espero que les haya gustado. Lo que intentamos fue como profundizar un poquito más en este punto que les pareció como muy interesante a todos. Entonces, si les gustó, denle like. Si alguna sugerencia, algún comentario positivo o negativo también, no importa. La idea es recibir feedback de parte de ustedes. Entonces, nada, nos vemos la próxima vez y chao.